Listo. Ya. Entonces, el día de hoy, ¿no? Continuamos con nuestra segunda clase del módulo 1. Evolución de la tecnología aplicada en educación. La unidad temática 2 que nos corresponde es robótica educativa y metodología aplicada a los procesos educativos. ¿No? Como bien les había mencionado en la clase presencial del día sábado, hoy más que todo vamos a ver, ¿no?, las definiciones de robótica, robótica educativa y algunas actividades complementarias para iniciar con la robótica en sí. Todavía no vamos a ver, ¿no?, lo que es la electrónica ni la programación, porque primero vamos a ver algunos aspectos más básicos, ¿no?, para poder desarrollar lo que va a ser después, ya todo lo concerniente a lo que nosotros entendemos por robótica. ¿Está bien? Entonces, empezaremos, ¿no? Como fundamento principal de robótica educativa en sí, tenemos que empezar primero con lo que ¿qué es la robótica? ¿No? Entonces, etimológicamente, la palabra robótica viene del idioma checo, ¿no?, que es robot. ¿Qué significa en español? Trabajo forzado, ¿no?, dado por el dramaturgo Karel Capek. En sí, este autor lo que ha hecho era, en una novela que él ha escrito, ¿no?, se daba trabajos forzados a los esclavos, ¿no?, y eso les decía robota, ¿no? Pero esos trabajos que ellos hacían eran repetitivos y parecían máquinas nomás automatizadas, y por eso es que después se ha tomado, ¿no?, ese denominativo de robota para ahora llamar a los mecanismos, a los robots en sí con ese nombre. Ahora veamos, ¿no?, la parte más importante tal vez de lo que es la robótica. ¿Qué áreas integra? ¿No? Como podemos ver aquí, integra muchas áreas la robótica. No estoy hablando de la robótica en sí, todavía no estamos hablando de lo que es la robótica educativa, ¿no?, sino simplemente estamos viendo lo que es la robótica. Por ejemplo, aquí en el medio no vemos que es la conjunción de estas áreas principales, ¿no?, la electrónica, el control, la informática y la robótica. La electrónica nosotros ya conocemos, ¿no?, o por lo menos tenemos la idea de que es el flujo controlado de electrones, ¿no?, mediante componentes electrónicos. Por ejemplo, puede ser un transistor, puede ser un diodo, puede ser la combinación de resistencias, capacitores, circuitos integrados también, ¿no? Entonces, eso es la robótica. ¿Qué es la mecánica? La mecánica igual es una rama de la física que estudia el movimiento y obviamente los mecanismos con los que se puede desarrollar ese movimiento. Entonces, por ejemplo, si integramos lo que es la electrónica y la mecánica, obtenemos la electromecánica, ¿no?, que igual sigue siendo una rama todavía aparte, ¿no?, que nos va a ayudar a nosotros. Luego, tenemos lo que es la informática. Cuando hablamos de informática, hablamos de datos, ¿no?, porque los robots actuales, por ejemplo, necesitan datos para poder trabajar, necesitan de información, necesitan de los sensores, ¿no?, para conocer su entorno, para poder desenvolverse en él. Si, por ejemplo, nosotros integramos lo que es la informática y la mecánica, se desarrollan estas dos áreas, ¿no? Tal vez los maestros de técnica tecnológica conocen, ¿no?, estos acrónimos de CAD y CAM, que simplemente significa, ¿no?, diseño asistido por computadora. Por ejemplo, el CAD, un ejemplo que podemos ver es el programa AutoCAD. No sé si algunos conocen, ¿no? Es un programa que manejan los arquitectos para poder diseñar las casas en su computadora, ¿no? Entonces, el AutoCAD, como bien lo dice, es eso, ¿no? Es el diseño asistido por computadora. Entonces, podemos diseñar cualquier entorno, ¿no?, en una computadora mediante el software que se especializa en lo que nosotros queremos. Por ejemplo, nosotros en el segundo módulo vamos a empezar a diseñar, ¿no?, en 2D y en 3D. Para ello igual vamos a usar un software especial para poder diseñar. Y complementando a lo que es el CAD, tenemos el CAM.
¿El CAM qué es? Manufactura asistido por computadora, ¿no? El CAM es eso. ¿A qué nos referimos con manufactura? Pues a la creación de, pueden ser componentes, pueden ser diseños en 2D, puede ser una impresora 3D, ¿no? Entonces es en sí la máquina que va a construir, ¿no? El CAM. Como decía un momento, un ejemplo de ello es una máquina o una impresora 3D. También puede ser una cortadora láser. También podría ser una fresadora, ¿no? Si algunos han visto, ¿no? Para los que han visto mecánica o tienen auto. Entonces, ¿no? Una fresadora igual podría ser. Entonces, siempre y cuando podamos programar esa máquina y la máquina construya el componente o el dispositivo que nosotros hemos diseñado o alguien ha diseñado sola, solito va a ser. Nosotros solamente tenemos que meterle el programa, el archivo para que empiece y solo va a estar creando ese componente. Ahora, cuando hablamos de control, ¿qué es el control? El control igual es una rama de lo que es en sí la matemática que nos permite automatizar sistemas. Entonces, él estudia un sistema, ve su comportamiento e intenta que este comportamiento se vuelva estable, ¿no? Mediante el desarrollo de algún sistema de control. Por ejemplo, en electrónica, si lo combinamos con electrónica, tenemos el control electrónico, que por ejemplo podría ser el volumen de un televisor, de una radio, o la eliminación de ruido de algunos audífonos o parlantes. Si combinamos el control con que es la informática, es el control digital. No, que es básicamente lo mismo, pero ya trabaja en otro mundo, podría decirse. La electrónica es analógica y el control digital está en el mundo digital. ¿No? Es igual, lo vamos a ver, esa diferenciación entre analógico y digital en su momento, ¿no? Cuando empecemos con programación, ahí vamos a ver esa diferenciación. Y ahora, si combinamos todas estas áreas, tenemos lo que es, primero, la automatización, que no tenemos que desligar la automatización de lo que es la robótica, y tenemos la robótica. ¿Por qué estos dos están compartiendo este lugar? La automatización nos va a permitir automatizar, ¿no? Como bien dice su nombre, procesos. Van a ver, vamos a crear algún proyectito donde vamos a automatizar algún proyecto, ¿no? Algún sistema, perdón. Y en la robótica obviamente necesitamos de estas cuatro áreas, estas cuatro ramas de lo que es la física, para poder desarrollar nuestros robots. La mecánica, obviamente, para desarrollar la parte física, cómo se va a mover, con qué mecanismo se va a trasladar, si es que se va a trasladar, o si va a mover algún brazo, si va a girar la cabeza, si tiene llantas, ¿no? Todo eso vamos a tener que verlo en la parte mecánica. En la parte electrónica, primero tal vez con lo que va a ser la corriente con la que va a trabajar, su fuente de energía, los componentes necesarios también, ¿no? Para poder desarrollar su movimiento, porque todo es controlado mediante electrónica. La informática para el control, ¿no? Para la programación de nuestro robot. Va a depender, ¿no? De los sensores que va a tener, o si va a ser tal vez controlado por celular simplemente, y de los actuadores, ¿no? Cómo estos se van a comportar. Y por último el control, ¿no? Porque a veces es necesario que nuestro robot sea autónomo. Entonces, mediante un sistema de control y mediante sus sensores, va a haber, ¿no? Algún algoritmo de control que nos va a permitir desarrollar, ¿no? Alguna tarea, por ejemplo, algún evasor de obstáculos, ¿no? Si el sensor detecta que hay un obstáculo cercano, entonces mediante el sistema de control se va a hacer el algoritmo necesario para que nuestro robot evada ese obstáculo. Puede girar, puede retroceder, ¿no? Va a depender de cómo lo habremos programado nuestro robot. Listo. Ahora sí, ¿no? Veamos. En sí, ¿qué es un robot? ¿No? Que es lo más importante que nosotros tenemos que aprender ahorita. Entonces, los robots son máquinas automatizadas capaces de ejecutar tareas programadas de manera autónoma. Eso es un robot, ¿ya? Claro que cuando digamos de manera autónoma, no nos vamos a centrar exactamente a que solito va a realizar la tarea.
¿Por qué? Porque nosotros cuando hagamos los experimentos con los estudiantes o hagamos algún robot educativo, muchas veces tiene que ser controlado por el estudiante. No va a ser controlado directamente el robot, no va a ser manipulado, pero va a ser controlado a distancia o telecontrolado, como se lo llama. No mediante algún control, mediante un joystick o con el celular, ¿no? Pero el robot en sí va a trabajar solito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta nuestra definición. Máquinas automatizadas capaces de ejecutar tareas programadas de manera autónoma. Ahora sí, van a existir otros robots que también podemos construir, que nosotros programemos la tarea y solo tiene que realizar esa tarea. Por ejemplo, aquí tenemos un robot soldador. Entonces, este robot va a encontrar, por ejemplo, o va a llegar a una placa donde tiene que soldar. Entonces, él tiene que ver, ¿no? ¿Existen, por ejemplo, componentes a soldar? Sí. Se pone en el lugar indicado y suelda. Termina de soldar, vuelve a su posición, espera otra placa para soldar, ¿no? Y así, ¿no? Va repitiendo la misma acción, la misma tarea, hasta el infinito, puede decirse, ¿no? Hasta que haya alguna falla o tenga que llevarse mantenimiento. Aquí igual, ¿no? Podemos ver otro ejemplo. Claro, esto ya es un ejemplo muy irreal todavía, pero se le puede dar una tarea, ¿no? La tarea puede ser más general, mantener limpio un ambiente o una sala. Entonces el robot va a empezar a barrer, va a buscar basura y así, ¿no? Va a hacer todo eso. Pero dentro de todos estos robots que estamos mencionando, tenemos que diferenciarnos, ¿no? Porque nosotros no estamos haciendo un diplomado en robótica en sí, ¿no? No estamos haciendo, no vamos a diseñar cualquier tipo de robot. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la robótica educativa. ¿Qué es la robótica educativa entonces? Es la sinergia entre la robótica y la pedagogía, integrando la robótica en los procesos educativos como una estrategia metodológica innovadora. ¿Qué quiere decir esto? Que los robots que nosotros vayamos a construir, cualquier tipo de robot, va a ser con programación o sin programación, con partes electrónicas o simplemente mecánicas, porque vamos a hacer ese tipo de robots que son simplemente mecánicos, sin componentes electrónicos ni programación, obviamente. Cualquier robot que nosotros vayamos a construir tiene que tener un objetivo pedagógico. Tenemos que darle un sentido, no tiene que tener un propósito este robot. ¿Por qué? Porque los robots que vamos a desarrollar tienen que servir para que el estudiante aprenda mejor. Obviamente estos robots, en un principio, como vamos a armar con los estudiantes, primero van a desarrollar sus habilidades manuales, ¿no? Su motricidad gruesa. En la mayor parte, ¿no? Al principio va a ser todo eso. Y siempre, ¿no? Nunca va a terminar de desarrollar su motricidad gruesa en los estudiantes. Siempre va a estar presente eso. Pero a la par de esas habilidades, ¿no? Que hemos visto, pensamiento crítico, de solución de problemas, la creatividad, igual tiene que estar centrado en lo que va a ser algún contenido de nuestras áreas de saberes y conocimiento. Entonces siempre tenemos que ir orientado a algún contenido, no tiene que estar fuera de ello. No es hacer un robot por hacer el robot, no tiene que tener algún sentido pedagógico. Tenemos que buscar algún contenido donde nosotros podamos relacionar. Ahora, no siempre va a ser solamente uno, sino que pueden ser varios contenidos que podemos integrar. ¿Ya? Entonces, podemos integrar varios contenidos. No nos vamos a centrar simplemente en que, por ejemplo, estamos viendo matemáticas y estamos viendo fracciones, ¿no? Entonces, no nos vamos a centrar simplemente a ese tema, sino podemos relacionar, ¿no? Con que va a ser lenguaje o con ciencias naturales. Tenemos que buscar, ¿no? Esa forma de cómo poder integrar lo que va a ser estas áreas o esos contenidos de diferentes áreas en nuestro prototipo o nuestro robot, ¿no? Tiene que tener ese sentido pedagógico los robots que vamos a crear y vamos a diseñar también.
antes, ¿no?, de empezar con todo lo que va a ser la robótica, y varias cosas más que vamos a ver también, tenemos que verlo desde la antigüedad, ¿no?, la historia de la robótica. Por ejemplo, antes obviamente no existía o no conocían lo que era la electricidad, y mucho menos un motor, no conocían lo que eran, ¿no?, los controladores ni programación, nada. Todo lo que se hacía en la antigüedad era todo mecánico, poleas, vapor, ¿no?, todo eso se utilizaba. Y con ello han podido crear máquinas autómatas. Así se les dice ahora, ¿no?, autómatas. Por ejemplo, aquí tenemos en el antiguo Egipto los primeros autómatas, ¿no?, estatuas que tenían un mecanismo que aprovechaba la evaporación del agua para emular el movimiento de la boca. O sea que el vapor de agua emulaba a un robot hablando, ¿no?, a una persona hablando. Eso es lo que hacían primeramente estos autómatas. Otro ejemplo que tenemos aquí es en la Grecia clásica. Uno era la paloma de Arquitas de Tarento, que vemos aquí, ¿no? Igual, mediante el vapor de agua, emulaba lo que era el vuelo de una paloma. No sé si han visto, ¿no?, ese experimento de física donde ponen agua a una botella y después lo van llenando con aire, ¿no?, mediante un inflador, hasta cierto punto donde la fuerza es tal que la botella sale despedida, ¿no? Y básicamente eso es lo que hacía la paloma de Arquitas, ¿no? Pero con más fuerza, ¿no?, porque trabajaba con vapor de agua. También tenemos lo que es la camarera automática de Filón de Bizancio, ¿no?, que tenemos aquí esa imagen. ¿Qué hacía? Que te servía, ¿no?, vino en un vaso automáticamente, ¿no? Vos ponías el vaso y con el peso se activaba todo un mecanismo que nos permitía ver, ¿no?, cómo servía esta camarera automática. También tenemos ejemplos de Herón de Alejandría y de Arquímedes. Además de esto, igual, no solamente se ha quedado en lo que es Europa, ¿no?, todos estos autómatas, sino también tenemos en el mundo árabe, que han obviamente heredado textos de los griegos y egipcios, han creado también sus propios autómatas, ¿no? Por ejemplo, el que se considera la primera computadora analógica del mundo, ¿no?, el reloj de Castilla. Entonces, este automáticamente calculaba, ¿no?, la hora, solo calculaba la hora. Un reloj, por ejemplo, lo podemos considerar uno de los primeros autómatas, porque mediante mecanismos, poleas y engranajes, calcula la hora automáticamente, ¿no? Otro ejemplo que tenemos en el Extremo Oriente, en China, exactamente, creó una urraca de madera y bambú que podía mover las alas. En Japón también se encuentran autómatas que se utilizan en espectáculos tanto religiosos como teatrales y se basan en antiguos inventos japoneses, ¿no?, que ocultan la tecnología detrás de una capa de misticismo y magia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos, ¿no?, de esos robots que hay, ¿no? Este emula, por ejemplo, ¿no?, la cabalgata de un caballo. Y en este otro tenemos a un mesero, ¿no? Aquí está. Ahora vamos a ver unos cuantos videos, ¿no?, cortitos, no son largos. Así que les voy a mandar para que podamos ver. Igual esto lo pueden ver en cualquier momento. Empezaremos con este. Vamos a un video cortito que vamos a ver. Arquita, Arquitas de Tarento.
filósofo griego que nació en el año 428 a.C. en Tarentum, Magna Grecia, lo que hoy sería el sur de Italia. Fue un filósofo presocrático, astrónomo, científico, matemático, con aportes a la ciencia de la óptica y mecánica, y se le considera como creador del primer dispositivo volador autopropulsado conocido como la paloma voladora. Para Arquitas todo giraba alrededor de las matemáticas. Es más, él consideraba que ésta se dividía en 4 ramas: geometría, aritmética, astronomía y música. Se menciona que su contribución más importante fue la paloma voladora, la primera máquina autónoma volátil de la antigüedad. En verdad era un invento muy avanzado para su época. Contaba con una estructura muy parecida a la de un ave. El cuerpo era hueco y de forma cilíndrica. Tenía unas alas proyectadas a los lados, con otras alas más pequeñas en la parte trasera. El frente de este objeto era puntiagudo, como si representara al pico de un pájaro. Su forma era muy aerodinámica para que pueda alcanzar una distancia más larga y velocidad de vuelo. Ahora, con respecto a la parte trasera, este contaba con una abertura que conducía a la vejiga interna, el cual estaba conectada a una caldera hermética calentada, y cada vez que generaba más vapor, la presión del vapor excedía la resistencia mecánica de la conexión, y esta paloma comenzaba a volar varios cientos de metros. Hoy en día no existe una evidencia física de ese objeto, pero en el Museo Kotsanas de Tecnología Griega Antigua ha creado una reconstrucción de cómo se hubiera visto esta paloma voladora. Hoy en día se considera a esta creación como el primer robot creado en la historia de la humanidad. Se cree que Arquitas murió en el 347 a.C. cerca de la orilla de Matinata. Sus contribuciones a las matemáticas y mecánica siguen siendo útiles hasta el día de hoy. Se menciona que filosóficamente influyó en las obras de Aristóteles y Platón. Incluso en la Luna existe un cráter nombrado en su honor. No estamos hablando de cualquier persona, sino un personaje que vivió en los 400 a.C. y que influyó en la sociedad moderna. ¿No? Por ejemplo, aquí hemos visto, ¿no? Como un pequeño experimento que para nosotros ahora es, ¿no?, algo sencillo que podemos hacer sin problemas prácticamente, ¿no? Podemos usar cualquier material reciclado y podemos desarrollar ese robot, podemos armarlo. No va a haber problema para nosotros. Pero en esas épocas, en la antigüedad, ¿no?, desarrollar, crear ese tipo de proyectos de robots es algo muy importante, es un avance muy importante en lo que era la tecnología de esa época. Bien han visto, ¿no?, que este científico, ya podría decirse, ha hecho grandes avances en lo que era la matemática, la física. Entonces, pueden ver, ¿no?, cómo estos esta curiosidad, ¿no?, porque desarrollar este proyecto puede es la aplicación de la matemática y de la física. Entonces, siempre va a estar relacionado con algún contenido que nosotros podemos trabajar. Ahora, por ejemplo, vamos a ver otro robot que en sí no es prácticamente un robot, no es un autómata, pero van a ver lo que hace, ¿no? Puede verse un poco tétrico tal vez, pero es interesante lo que hace. Que hace 200 años ya había robots que podían dibujar y escribir mejor que tú. En el año 2000 teníamos Furbies y perritos robot. Y ahora tenemos Furbies y perritos robot. Pero eso no quiere decir que en todo este tiempo los robots no hayan progresado. Hace 20 años, el robot de Honda, Asimo, rodaba como virote tratando de subir escaleras, y en 2023 el robot humanoide de Boston Dynamics hacía esto. Siempre hemos asociado los robots con el futuro, aunque justo ahora ya están por todas partes. Pero los robots también son el pasado. Y por pasado, no me refiero a este pasado, me refiero a este pasado.
Nuestra fascinación por crear robots, máquinas que imitan a la naturaleza, no es algo reciente. Los robots son más viejos que las computadoras, los motores y la energía eléctrica. De hecho, los primeros fueron creados en la Edad Media, y los que sobreviven en el presente parece que funcionaran con magia. Conoce a los más antiguos e impresionantes autómatas y a las personas que en el presente mantienen vivo el conocimiento de cómo construir estas máquinas ahora olvidadas por el uso de circuitos integrados. Te los muestro después de la pausa. Esa es una frase del Segundo Renacimiento, un corto de animación incluido en la película Animatrix de 2003, y ahora que las compañías como Amazon están reemplazando a sus empleados en bodegas con robots humanoides, como que esta película empieza a sentirse más real, y es que crear vida artificial con nuestras propias manos es algo que ha estado en la mente de los humanos desde las civilizaciones más antiguas. Nos gusta jugar a ser el creador. La tecnología del presente nos acerca a ese sueño más que nunca, pero hubo un tiempo en el que ya creábamos cosas que simulaban tener vida, y la escasez de herramientas para lograrlo nos obligó a desarrollar soluciones increíblemente ingeniosas y creativas, incluso para los estándares del presente. Imagínate que naces nerd, con potencial para ingeniería informática o mecatrónica, te gustan las matemáticas, tienes facilidad para el pensamiento lógico, te gusta construir cosas y resolver problemas, pero hay un detalle. Naciste en el año 1500. No hay compañías tecnológicas que te puedan contratar, no hay computadoras, ni siquiera había energía eléctrica. ¿Qué haces? Fácil, te conviertes en relojero. Al final de la Edad Media en Europa, las ciudades crecían. La gente del campo se iba a la ciudad porque representaba la oportunidad de una mejor calidad de vida, y esto provocó la necesidad de cuantificar de manera exacta el tiempo. En el campo, el horario no era tan rígido. Se levantaban con el canto del gallo antes del amanecer, y cuando el sol se metía, se iban a dormir. En parte porque no había mucho más que hacer sin luz, y también porque acababan exhaustos. La vida en el campo es dura, pero las ciudades continuaban activas incluso después de la puesta del sol. Sus actividades ya no se regían por la naturaleza, así que para mantener el orden social inventamos los relojes. Ya sé, esto no se parece en nada a un robot, pero este simple mecanismo tiene todos los fundamentos de un autómata. Este es el reloj de la Catedral de Salisbury, en Inglaterra. Fue creado en 1386 y no es el reloj mecánico más viejo, pero es el más viejo que aún funciona. No tiene carátula ni manecillas, no puedes ver qué hora es, pero sí lo puedes escuchar. Tus campanadas no te decían las horas como ahora las conocemos, te decían las horas canónicas, o sea, cuándo era hora de rezar, y se rezaba todo el santo día. La automatización, en este caso, le quitó la chamba al monaguillo que tocaba las campanas. Con el tiempo, los diseñadores de relojes, que eran artesanos, matemáticos y mecánicos, para exhibir sus habilidades crearon los primeros autómatas. Este es el Zeitglocke o campana del tiempo. Fue construido a principios de 1400 para instalarlo en una torre medieval en Berna, Suiza, que acababa de ser reparada después de un incendio. Este reloj señala la hora que es en horario moderno y su equivalente en horas temporales, que era el sistema anterior a los relojes mecánicos, inventado por los romanos con los relojes solares. También señala el día de la semana, la fecha, día y mes, y a qué hora sale el sol y a qué hora se pone, en qué lugar del cielo se encuentran el sol y la luna y su fase lunar. Ah, y también te dice la posición en el cielo de las constelaciones del zodiaco. Nada más. O sea, este no es un simple reloj para recordarte cuándo rezar. Es un reloj astronómico. Y por si fuera poco, cada hora los autómatas, que son parte del mecanismo del reloj, se activan para recordarle a la gente de la ciudad cómo era despertar con el canto de un gallo. Los creadores de estos relojes dominaban esta tecnología a un nivel que comenzaban a soñar con imitar a los seres vivos. Y este es el modelo más básico que vamos a ver. El reloj astronómico de la Torre de Praga, construido en 1410, incluye todo lo del reloj de Suiza, incluyendo el gallito, más un calendario con un santoral, que al mismo tiempo es un examen de la vista, santos que te juzgan por una ventana, y un esqueleto que te recuerda que tus horas están contadas. Los relojes de las fachadas de estos edificios tienen información que tú necesitarías hacer varias búsquedas en Google y abrir un par de aplicaciones para saberla. Sin Arduino, sin internet, sin electrónicos, sin electricidad, sin tutoriales que los ayudaran a construir estos aparatos. Los relojeros resolvían. Durante los siglos siguientes, este arte o tecnología, la verdad es que es una mezcla de las dos cosas, fue mejorando tanto que las personas ricas querían tener sus propios mecanismos y sus propios autómatas, no para saber la hora, sino por entretenimiento. Quizá el mejor ejemplo de esto está en el Palacio Hellbrunn en Salzburgo, Austria. En 1740, el gobernante de esa región, el príncipe arzobispo Andreas Jakob Gitterstein, le encargó a Lorenz Rosenegger, un talentoso artesano, diseñar y dirigir la construcción de una obra maestra mecánica y artística. No le encargó un autómata, le encargó un escenario con más de 200 figuras autómatas interpretando cada una su parte, en algo que solo se puede describir como un teatro mecánico. La energía cinética del agua de un río es transferida al complejo mecanismo que por medio de engranes y levas animan a los personajes del teatro y el resultado es increíble.
Si esta obra maestra es impresionante en el presente, no me puedo imaginar lo asombrosa que debe haber sido en 1752, el año en el que se completó su construcción. Pero a diferencia de los autómatas en relojes de torres que todo el mundo podía admirar desde plazas públicas, este espectáculo era privado y exclusivo, reservado para los adinerados invitados del arzobispo gobernante, y es aquí cuando la obra toma un sentido más oscuro. El teatro mecánico representa la sociedad ideal vista desde los ojos de un príncipe. Monarcas y nobles se asoman por sus balcones para ver la incesante y ardua labor que la clase trabajadora obedientemente realiza para sostener el estilo de vida lleno de lujos de la aristocracia, mientras su mayor esfuerzo es soplarse con un abanico, y el contexto lo hace más oscuro. Lorenz Rosenegger, el artesano que diseñó y dirigió la construcción de este espectáculo mecánico, junto con los trabajadores que lo construyeron, eran mineros de sal, una industria que había enriquecido la región de Salzburgo. Sals quiere decir sal y Burgo quiere decir castillo de sal, y le pagaba muy poco a sus trabajadores. Por esta razón ocurrieron revueltas dirigidas por trabajadores protestantes que fueron perseguidos y expulsados de la región. Lorenz Rosenegger era uno de ellos y se le obligó a terminar la construcción del teatro mecánico, vigilado por guardias que se aseguraban de que no escapara, como quien dice, a punta de pistola. Por lo que el teatro mecánico del Palacio Hellbrunn es una representación de la opresión de la clase trabajadora, en el sentido figurado, actuado por autómatas, y en el literal, porque fue construido a costa de trabajos forzados. Los nerds, que en ese tiempo se llamaban relojeros, casi siempre nacían pobres. Ahí nació el meme de hay talento, solo falta apoyarlo. Y quien les daba ese apoyo era la iglesia. Si un niño era pobre pero se detectaba que era un nerd, se iba con alguna orden de monjes como los jesuitas a estudiar ciencias. Así pasó con un relojero llamado Jacques de Vaucanson, que revolucionaría la fabricación de relojes y objetos mecánicos como los autómatas, inventando el torno, que es la herramienta más importante para construir otras máquinas, y las levas de disco. Al ratito vamos a ver qué son esas. Este relojero aprendió anatomía con un cirujano y estaba decidido a replicar el cuerpo humano. Pasó años observando flautistas tocar su instrumento para realizar su obra maestra. Un autómata de tamaño real que tocaba la flauta transversal con fuelles que soplaban aire en lugar de pulmones y dedos mecánicos que oprimían las claves para obtener las diferentes notas. Este y otros autómatas que construyó, uno que tocaba el tambor y un pato, fueron vendidos y desgraciadamente no se supo más de ellos. Después decidió ponerse a inventar cosas más útiles y construyó el primer telar automático. Si la primera revolución industrial tuviera un padre, probablemente sería Jacques de Vaucanson. A partir de ahí, los autómatas fueron la forma de entretenimiento más exclusiva reservada para la aristocracia y generó la competencia entre los relojeros más hábiles para construir autómatas cada vez más complejos. El ebanista alemán David Roentgen era experto en construir preciosos escritorios con compartimientos secretos. ¿Por qué ya no hacemos muebles así de interesantes? Aprietas botones y aparecen más cajones. ¿Sí? Ya habían Transformers en el siglo XVIII. Olvida todo lo que sabías sobre los juegos de guerra. El juego de acción a gran escala War Thunder te traerá. Pero su obra maestra fue un autómata. Se trata de María Antonieta, la reina de Francia, tocando el salterio. Le das cuerda, te mira y se pone a tocar. Otro genio llamado John Joseph Merlin iba a las fiestas de disfraces de la alta sociedad vestido de mesera, repartiendo bebidas y tocando el violín. Todo esto en patines. Que por cierto, él los inventó. Él inventó los patines. Un reportero de ese tiempo que cubría este tipo de eventos escribió para un periódico que Merlin, al ir en sus patines, no pudo frenar, chocó contra un espejo costosísimo, lo rompió y se cortó muy feo, por andar de chistoso, pero dejando de lado su excentricidad, él creó autómatas increíbles, como este cisne de plata. Se trata de un cisne de plata en un estanque de 141 barras de vidrio que simulan el agua en movimiento. Incluso reflejan la luz en las plumas de plata como si fuera agua. El cisne se alimenta de los pececitos de plata que nadan en el estanque, y todo esto funciona con 3 mecanismos de reloj de cuerda. La gente que veía a este autómata quedaba convencida de que había vida dentro de él. Uno de los creadores de autómatas más exitosos fue Jacques Droz. Su fábrica de relojes aún existe y solo cuestan un par de riñones. Su obra maestra fue un niño que escribe con una pluma.
Dentro de él están apiladas decenas de levas en forma de discos que en su forma tienen grabada la programación de los movimientos que el niño realiza al escribir. Pero lo más impresionante de todo es que su mecanismo permite intercambiar letras, haciendo posible que escriba diferentes mensajes. O sea, este es un robot completamente programable y hace todo esto mientras su cabeza y sus ojos se mueven como si estuviera pensando en lo que va a escribir. Como dato curioso, Dross también fabricó relojes de bolsillo con miniaturas autómatas que no puedo mostrar porque YouTube, y a la iglesia no le gustó, así que los prohibió y destruyó los que pudo, y por esta razón los que sobrevivieron valen muchísimo ahora. Hay otro autómata de la época que es mi favorito. Su ropa y su cabello no están porque en algún momento del 1800 sobrevivió un incendio. No es programable como el niño escritor, pero la calidad de su trazo al escribir y dibujar lo hacen para mí el autómata más impresionante de esa época. Su creador fue Henry Millardet, y aunque su autómata no se puede programar, puede escribir 3 diferentes poemas y dibuja 4 imágenes. Cuando lo restauraron después del incendio, no sabían cuál era su origen, y al repararlo fue capaz de volver a escribir este poema, que tiene la firma de su creador. Se puede decir que le dijo a la gente que lo salvó quién lo fabricó. Los autómatas se popularizaron entre coleccionistas de todo el mundo, incluyendo gente muy rica en Asia. Y ahí fue cuando Japón se enamoró de los robots por primera vez. Aprendieron a crear sus propios autómatas y los llamaron Karakuri. Este arquero dispara con excelente puntería y nunca falla. Y también tienen su versión del escritor, pero este, cuando termina, te muestra lo que escribió. El apogeo de los autómatas duró desde la segunda mitad del 1700 hasta las primeras décadas del 1800. La primera revolución industrial, irónicamente generada por los genios que fabricaban autómatas, provocó que los oficios que permitían crear estos objetos únicos y artesanales fueran reemplazados por fábricas, donde se producían cantidades más grandes de todo a menor costo. Después llegaría la electricidad y nuestra atención se enfocó en desarrollar otras tecnologías. Con la invención de los motores eléctricos y después de los circuitos integrados, los autómatas se convirtieron en los robots que ahora conocemos, pero si crees que el interés en los mecanismos de reloj y los autómatas tradicionales se perdió completamente, estás en un error. Este es un reloj astronómico completamente mecánico, construido en el presente y probablemente es el más complejo que jamás se haya construido. Su creador es Mark Frank y te indica todo lo que los relojes astronómicos antiguos señalaban, más una carta estelar y la posición de los planetas, incluyendo Júpiter y Saturno, con sus principales lunas. Pero dejé lo mejor para el final. Este es el androide número 7 de François Junod. Representa al poeta ruso Alexander Pushkin y es capaz de escribir 1458 poemas y dibujar 6 imágenes. Este video ya es demasiado largo, pero no pude dejar fuera a estos pajarillos autómatas también creados por François Junod. Me callo un momento para que escuches. Me gustaría saber qué dirían los creadores de autómatas de siglos pasados si pudieran ver las creaciones de François Junod. Probablemente se sentirían felices de que su forma de arte trascendió a través de los siglos a pesar del montón de cosas increíbles que ahora hacemos en el presente y que aún impresiona a la gente como tú y como yo. Aquí te dejo las cuentas de estos dos últimos creadores contemporáneos, Mark Frank y François Junod, para que vayas a ver sus creaciones y que ellos sepan que su arte es increíble y que lo apreciamos. Hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo investigando estas maravillas. Si te gustó, compártelo, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué tal, no? Interesante, ¿no? Los robots que han habido en la antigüedad. Y más que todo ahorita, lo que vamos a ver también es una evolución, ¿no? De lo que va a ser la robótica. Interesante, volvamos con lo que es la presentación. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí en la presentación tengo varios videos. Este tercer video está en la plataforma, lo van a poder ver. Es igual, ¿no? La robótica en la antigüedad, pero dura alrededor de 40 minutos. Es un documental de la History Channel, ¿no? Lo pueden revisar, ¿no? Lo pueden ver con cuidado. Ahora también hay videos de TikTok. No hay que tenerle miedo a las redes sociales. YouTube, TikTok puede tener mucho contenido que a veces es simplemente distracción, pero al mismo tiempo también contiene
videos educativos muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver ahora estos de aquí, ¿no? Este de aquí vamos a ver, ¿no? Van a ver que es bastante interesante los videos que hay. Simplemente no ponen robots en la antigüedad y le van a salir bastantes videos, ¿no? Que pueden ver. Esto está cargando. Este no. Veamos este otro de aquí, si no estoy mal. Este. A ver. Ya. Entonces lo que nosotros igual queremos ver es, ¿no? Cómo los robots han ido evolucionando, ¿no? Cómo desde la antigüedad que hemos empezado a ver, por ejemplo, los robots autómatas han llegado a la actualidad, ¿no? Cómo ha habido esa transición, cómo se han ido desarrollando los robots, de tal forma ¿Cómo es que algo de finales del siglo XVIII esto, puede cautivar a la juventud de hoy en día? Parece tan milagroso como el dispositivo en sí mismo. no, este es el mismo ese dato. Un momento, vamos a ver, ¿no? Como los robots antiguos, los autómatas, primero tienen que pasar, ¿no? Esa transición de simplemente usar mecanismos, usar vapor de agua, usar engranajes, a después del invento de lo que es los transistores, el descubrimiento de la electricidad, de los microprocesadores, ¿no? Han llegado a estos tipos de robots en un principio, ¿no? Para ahora llegar a este nivel de automatización, ¿no? Hay mucha diferencia entre estos dos. ¿Cómo ha habido ese cambio? Además de esto, la robótica ha surgido bastante de esta, ¿no? Desde la literatura, desde la imaginación de algunos escritores. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Las leyes de la robótica, que ha sido formulada por Isaac Asimov en su obra Yo Robot. Muchos han debido ver, ¿no? La película, ¿no? De Will Smith, que habla sobre esto, ¿no? De las tres leyes de la robótica, que no por ser ciencia ficción tenemos que dejarlo de lado, no, más bien la ciencia ficción en muchos casos ha sido, ¿no? El inicio de muchos descubrimientos y muchas investigaciones. Por eso es que ahora se está tomando, ¿no? Con lo que es la inteligencia artificial, se van a crear robots, ¿no? Que van a tener que usar estas tres leyes de la robótica. No parece, ¿no? Que fuese real, pero vamos a llegar a ese punto. Por ejemplo, la primera ley que nos dice, ¿no? Un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Es que los robots ayuden y en todo caso protejan al ser humano. Aquí no está hablando de su dueño o del hijo de su dueño, no, sino del ser humano en sí. Entonces, si un robot identifica a una persona en peligro, tiene que actuar para poder protegerlo, ¿no? Eso es lo que nos dice la primera ley. La segunda ley, ¿qué nos dice? ¿No? Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Aquí se está dando, ¿no? ese rol al robot de ser, podría decirse, ¿no? En cumplir tareas, prácticamente como si fuera un esclavo, ¿no? Que simplemente cumpla las órdenes de los seres humanos, pero que no hagan daño a otro ser humano, ¿no? Eso es igual lo que dice aquí, ¿no? Que entren en conflicto con la primera ley. Cualquier orden que se tenga que darle al robot, esta la va a cumplir siempre y cuando no involucre dañar a otro ser humano. Eso es lo que dice. Y por último, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. ¿No? Entonces aquí igual, ya está viendo, ¿no? Cómo tiene que el robot actuar ante problemas que se presenten ante él, ¿no? Si el robot está en peligro, tiene que ver la forma de proteger su propia existencia, como bien dice ahí. Pero al accionar, ¿no? Su
protección al hacer algún trabajo o algún esfuerzo para su protección, no tiene que entrar en conflicto ni con la primera ni con la segunda. O sea que su propia existencia no puede ser superior, por ejemplo, a la de un ser humano. Si su protección involucra tal vez, ¿no?, el daño físico a un ser humano, entonces tiene que primero prevalecer, ¿no?, la ayuda y la protección al ser humano, no a sí mismo. Y obviamente, ¿no?, si su protección también entra en conflicto con alguna orden que le ha dado una persona, igual, no la puede realizar. Por eso igual están en este orden, ¿no? Por eso esta es la primera ley, esta es la segunda y esta la tercera. Ahora, vamos a ver lo que es la morfología de un robot. ¿A qué nos referimos con la morfología de un robot? Nos referimos a la forma. Van a existir diferentes tipos de robots, prácticamente innumerables, pero las podemos clasificar en tres, ¿no?, en tres básicas. La más obvia, podría decirse, ¿no?, la primera son los robots humanoides, ¿no?, que tienen forma de persona, tienen sus cuatro extremidades y tienen su cabeza, piernas, brazos, tronco y cabeza. Ese sería un robot humanoide, o en todo caso también lo que se conoce como un androide, ¿no?, en algunos casos. Luego tenemos estos, ¿no?, los que imitan a los animales. En este caso tenemos un robot cuadrúpedo, ¿no?, con un cuello bastante largo que también sirve como garra, ¿no? Pero no es solamente este, van a ver que hay muchos más. Incluso hay uno de dos patas igual, ¿no?, pero que son en sí saltarines, parecen como conejos o ranas. Pero tenemos este otro tipo de robots, ¿no?, que emulan a los animales, que son zoomorfos, ¿no?, en todo caso. Y también tenemos los vehiculares. Los más conocidos, los más intuitivos que podemos ver son los que tienen ruedas, ¿no?, los que emulan a un auto, a un vehículo terrestre. También van a ver, ¿no?, los vehículos acuáticos, que pueden ser barcos o submarinos. Igual existen ese tipo de robots. Y también los robots aéreos, ¿no?, que podemos ver entre ellos, por ejemplo, los drones, ¿no?, que son bastante comunes y famosos hoy en día, ¿no?, que se los implementa en varios lugares. Entonces, en sí, morfológicamente tenemos estos tres tipos de robots: o sea, los antropomorfos, los zoomorfos y los vehiculares. Ahora, aquí vamos a ver la arquitectura de un robot, o sea, de qué componentes está formado nuestro robot. En un principio tenemos obviamente lo que es el procesamiento, o lo que es el sistema de control. En muchos casos, en los nuestros sobre todo, se va a referir al sistema que está controlando, que es el cerebro de todo nuestro robot. Para nosotros va a ser el Arduino, ¿no?, en algunos casos. Entonces, este sistema de control va a recibir datos. ¿De dónde? De los sensores, que podemos explicar, ¿no?, de los sensores. Los va a procesar según el programa que nosotros hayamos desarrollado para nuestro robot, y los va a enviar hacia los actuadores, ¿no? Ahora vamos a explicar qué son los actuadores, los cuales van a realizar una acción, ¿no?, dependiendo de, como repito, el programa que nosotros hayamos desarrollado. 2. Tenemos la percepción o comunicación, el sistema sensorial, ¿no? Todo esto podemos asemejar a lo que es una persona. Por ejemplo, la percepción o comunicación o sistema sensorial son los sensores, en nuestro caso son los sentidos. Es como las señales externas, puede ser calor, humedad, agua, frío, los olores también puede ser olor a gas, olor a humo,
También puede ser los sonidos, ¿no? Si hay un sonido alto, si hay un sonido bajo, puede ser la luz, ¿no? Nosotros podemos captar mediante nuestros sentidos, sentido de la vista, sentido del oído, del olfato, del gusto. Igual tienen los robots, son los sensores. Pueden sentir todos esas mismas señales físicas. Y eso entra a nosotros mediante los sentidos hacia nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro nosotros procesamos de manera consciente o inconsciente también muchas veces cómo tenemos que reaccionar, ¿no? Eso es lo que hace el procesamiento de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros sentimos en nuestra mano algo que está muy caliente, tenemos que alejarnos, ¿no? Es igual lo que hace aquí. Si por algún motivo nosotros programamos a nuestro robot para sentir calor y si ve mucho calor, a que se retroceda, entonces podemos hacer eso también, ¿no? Y por último tenemos nuestros actuadores, o en este caso sistema de locomoción o acción, ¿no? Que es el sistema mecánico. Que nuestros robots generalmente van a ser llantas, motores, en todo caso, motores que pueden ser servomotores, que igual vamos a ver la diferencia después cuando entremos en esos temas, o pueden ser motorreductores. En algunos casos, ¿no? Para nosotros pueden ser nuestras extremidades, puede ser nuestra boca, ¿no? Porque es de nuestro cerebro, sale la señal y tiene que verse, ¿no? De manera física en el exterior. Aquí es lo mismo, ¿no? La acción que se va a generar aquí en el procesador, en el sistema de control, tiene que verse o tiene que reaccionar en algún sistema físico. Que en este caso pueden ser las llantas, ¿no? Que puede ser avanzar, retroceder, girar izquierdo, girar derecha. O si es algún brazo que podemos armar también, puede ser, ¿no? Levantar el antebrazo, girar la muñeca, ¿no? Pueden ser muchas acciones que se pueden realizar. Ahora también, ¿no? Tenemos que ver dos aspectos muy importantes, ¿no? Que integran a un robot. Como bien decía, ¿no? Los sensores, ¿no? Que ven el entorno y entran a la máquina, los actuadores, que en base a eso que hemos visto o se ha sentido, va a realizar y va a calcular alguna acción que tenga que realizar, ¿no? De manera externa. Ahora, las áreas de aplicación de la robótica es muy amplia. En todo en sí podemos utilizar lo que es la robótica, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en la manufactura, ¿no? Aquí están armando tableros eléctricos, por ejemplo. Entonces podemos, incluso puede servir para cualquier tipo de industria, puede ser para embotelladora, puede ser para máquinas o para panaderías también, ¿no? Como les había mencionado en la clase presencial, para reparaciones, para armado de autos, ¿no? Un ejemplo clásico también que se ve. Ahora, por ejemplo, también se está viendo esto, ¿no? Robots que permitan, que ayuden en las cirugías, ¿no? ¿Por qué? Porque es tal vez importante la incursión de los robots en las cirugías, en la medicina. Porque a veces la mano del hombre no puede entrar, ¿no? Hasta ciertos lugares. Tiene igual un límite físico por el tamaño. En cambio, un robot lo podemos hacer lo más pequeño posible y lo más especializado también para poder llegar a ciertas áreas que nosotros no podemos. Entonces aquí, por ejemplo, están controlando, ¿no? A distancia mediante visión artificial también, ¿no? Aquí, para poder identificar, ¿no? Para poder trabajar dentro de una zona de difícil acceso. Ahora también no se va a limitar a lo que es eso, ¿no? También vamos a ver esto. Robots en la cocina, ¿no? Que sean chefs. Vamos a ver todo tipo de robots ahora, que nos puedan realizar cualquier tarea. Por ejemplo, este tipo de robots en sí es más decorativo, ¿no? Es más de atracción para que puedan venir los turistas o para nuestro restaurante, no sé si queremos así. Pero igual, no se pueden crear máquinas exclusivamente dedicadas a poder cocinar cualquier tipo de comida que se quiera.
¿no? No simplemente tiene que ser así, ¿no? Puede ser una máquina grande como un horno y ahí directamente se lo cocina. Como les digo, esto es más que todo visual, ¿no? Para que llame la atención de los espectadores. Y obviamente otra área que es a la que nosotros nos dedicamos es a la educación, ¿no? Porque eso nos va a poder permitir introducir a los estudiantes a esta nueva era, ¿no? A este mundo, para que conozcan los componentes electrónicos, para que empiecen con la programación, para que creen también sus prototipos, ¿no? Es bastante importante eso. Y ahora sí, vamos a ver un pequeño video sobre la evolución de la robótica. Nos van a ver que es bastante interesante esto. Pero, este video no es. Aquí vamos a ver. No, tampoco es. Esto, este. Sí, este es. ¿Cuál era? Este de aquí es. Este de aquí vamos a ver ahora. Que no es muy largo, ¿ya? Es bastante corto. Que igual está en la presentación, ¿no? Si en algún momento quieren ver estos videos en otro horario, igual lo pueden ver. Aquí están los enlaces para que lo puedan ver. Mientras va cargando, miramos esto. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no?, cómo la evolución de los robots de una misma empresa, cómo han empezado en los años 70, cómo han ido progresando poco a poco, ¿no?, hasta el día de hoy. No, interesante no es el video. Y vamos a ver este último más. Este. Sí, este es.
Esto es algo más llamativo, más de entretenimiento, ¿no? Una aplicación igual de la robótica. Como han visto, igual desde la antigüedad, una cosa que destacaba la parte que era la robótica era el entretenimiento, ¿no? Porque se veía más como una atracción para los turistas o para los que vayan a visitar cierto lugar. En este caso igual se va a ver, ¿no? Aquí por ejemplo se está viendo lo que es un robot en China. No parece, no parece más que todo efectos especiales, pero sí es un robot, ¿no? Que está bailando. Parece una aplicación bastante fuera de lo científico, ¿no? Pero dentro de todo esto, dentro de ese baile, ¿no? Hay mucha ciencia, mucha investigación, porque que un robot pueda mantenerse parado, pueda caminar, involucran bastantes algoritmos, ¿no? Para poder desarrollar eso. Ahora sí, continuamos. Perdón. Ahora sí. ¿No? Es bastante interesante todo lo que es la historia de la robótica. Podemos verlo en muchos lugares también. ¿No? Otras áreas, por ejemplo, de la aplicación de la robótica tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, en este pequeño GIF vemos, ¿no?, como un robot entra a lo que es la área de la construcción. No solamente va a servir, ¿no?, como aquí vemos, ¿no?, poniendo lo que son los fierros, sino también, si han visto tal vez en algún momento, hay como impresoras 3D que ya crean las casas, ¿no? Y esos son robots, siguen siendo robots. Entonces, está entrando a todas las áreas de la robótica, ¿no?, para poder mejorarla. Y obviamente, un objetivo principal de la robótica es simplificar las tareas humanas, ¿no?, las físicas más que todo. Y obviamente tenemos los robots exploradores. Aquí por ejemplo tenemos el rover de Marte, ¿no?, que va ahí a buscar señales de vida tal vez de la antigüedad, si hay rastros de agua, qué tipo de elementos hay en la superficie de Marte, cómo es el clima en la noche o en el día, ¿no? Entonces para eso igual hay hartas aplicaciones de robots. Claro, nosotros tal vez no pensamos, ¿no?, que podemos utilizar este tipo de robots o que podemos crear, pero tenemos que entrar, ¿no?, desde lo que más se desarrolla, conocer todas las aplicaciones. Y ahora sí vamos a ver la clasificación de los robots. Una de ellas es según su arquitectura, ¿no?, según su forma. Como hemos visto hace rato, hay robots cuadrúpedos, hay brazos robóticos, hay vehículos. Este igual es un vehículo, aunque no parezca, ¿no? Igual sigue siendo un vehículo porque consta de llantas. Y también tenemos los humanoides. Entonces tenemos, por ejemplo, esta es una forma de clasificar los robots. Otra forma de clasificar los robots es según la evolución de estos, ¿no? Por ejemplo, la primera generación son máquinas diseñadas que cuentan con un sistema de control sencillo, con mecanismos de relojería que mueven las cajas musicales o los juguetes de cuerda, ¿no? Básicamente son mecánicos los primeros robots, ¿no? Los que hemos visto en los videos, los autómatas, básicamente esos son nuestros robots que tenemos aquí. En la segunda generación son los que adquieren información limitada de su entorno, o sea que ya cuentan con sensores. En este primero no, simplemente eran o realizaban la tarea que se les ha asignado y nada más. Aquí, por ejemplo, ya cuentan con sensores, ¿no? Y es controlado por una secuencia numérica. O sea que ya se le puede programar, ¿no? Algo básico, pero se le puede programar. Y al contar con sensores ya es más autónomo que el anterior.
¿no? Ya puede tomar decisiones, ¿no? Si existe alguna eventualidad, ya sea de temperatura, de luz o algo, va a cambiar, ¿no?, su forma de actuar. En cambio este no. Este no importa cómo esté, siempre que esté bien, va a realizar la misma tarea una y otra vez. Por último tenemos los de la tercera generación. Son reprogramables, utilizan computadoras para su control y tienen una percepción de su entorno con sensores, ¿no? Este ya tiene sensores más actuales, ¿no? Igual, y se pueden programar una y otra vez. En cambio estos no, se los programa solamente una vez. Aquí puede cambiar, ¿no? Lo podemos programar un día para una cosa, al otro día para otra cosa, ¿no? Dependiendo lo que se necesite. Y por último, no tenemos la clasificación de la robótica según su locomoción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, los que se mueven como brazos. Puede ser cartesiano, cilíndrico, polar o esférico, angular o escara, ¿no? Tenemos estos 5 de aquí, por ejemplo, ¿no?, para brazos. Y también tenemos los que son aéreos, terrestres y marinos. Según cómo se mueven, estamos viendo, ¿no? Los terrestres obviamente se van a mover mediante patas o ruedas. Los aéreos obviamente con sus hélices. Los marinos con aletas. Y aquí, ¿no?, según su movimiento. Esto puede ser, por ejemplo, una impresora 3D o una máquina CNC, ¿no?, que en algún momento igual les voy a explicar qué es. Ya quiero que se recuerden bien esto, ¿no? La clasificación de la robótica según su arquitectura, según su evolución y según su locomoción. ¿Ya? Esos tres tenemos. Aquí vamos a ver, ¿no?, obviamente otra vez las áreas de estudio que involucran a la robótica: la computación, la mecánica, la electrónica y el control, ¿no? Todas estas 4 áreas se van a relacionar entre sí para poder generar lo que es la robótica. Entonces necesitamos conocer, no ser tampoco, ¿no?, ingenieros en computación o mecánicos o electrónicos o en control para poder trabajar lo que es la robótica. Tiene que tener unas bases fuertes en estas áreas para poder trabajar con lo que va a ser robótica. Pero solo necesitamos, como digo, las bases, simplemente eso. Y ahora sí, vamos a ver la parte más aplicativa, ¿no?, de lo que va a ser la robótica en sí. Uno de esos va a ser el origami robótico. En la anterior sesión ya hemos hecho origami, ya hemos hecho algunos diseños en origami, pero el origami robótico se va a centrar más que todo en, además de utilizar lo que es la técnica del origami, sino que vamos a involucrar algunos componentes electrónicos básicos, ¿no? Ponerles ojos, por ejemplo, ¿no? Le vamos a poner algún LED con su pila para que prenda, y simplemente con eso ya tendríamos, ¿no?, lo que es el origami robótico. Y también algunos diseños, obviamente, sobre robots, ¿no?, para poder realizar robots. ¿No? Como visto, las características de funciones clave, ¿no? Una característica principal de lo que es el origami es la búsqueda, ¿no?, de aprovechar los principios de plegado y despliegue del origami para diseñar robots versátiles y adaptables que puedan cambiar de forma según las necesidades de la tarea o el entorno en el que se utiliza, ¿no? Como hemos visto en el video, ¿no?, de la clase presencial, ahí hemos visto, ¿no?, cómo el origami se puede implementar en varias otras áreas, ¿no?, y nos puede servir para resolver problemas que parecieran no tener solución, ¿no?, pero nos puede ayudar el origami. Por eso también hay que conocer, ¿no?, y los beneficios, por ejemplo, de la robótica educativa, inclusive, ¿no?, del origami, como ya hemos dicho, ¿no?, todos estos nos puede ayudar. Ahora, otra técnica que vamos a ver ahora en esta clase, nada más que todo en la presencial, es la técnica del papercraft. ¿Qué es el papercraft? ¿No? Es una técnica creativa que comparte similitudes con el origami. Es parecido porque igual utilizamos papel, ¿no?, pero es una técnica diferente.
se distingue por su enfoque en la construcción de diferentes figuras tridimensionales a partir de diseños de papel. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño diseño. Y muchos ya conocemos, por ejemplo, ¿no? Tal vez hasta ya hemos utilizado en nuestras clases lo que es el papercraft. Y en nuestra clase presencial vamos a hacer también esto, ¿no? Igual les voy a compartir algunos diseños para que lo podamos utilizar en la clase. Además, ¿no? Como ya tenemos programado lo que va a ser lo del perrito, entonces igual vamos a diseñar un pequeño chasis para nuestro carrito. Entonces, en sí la técnica del papercraft es un diseño que está en 3 dimensiones, trasladarlo a un papel en 2 dimensiones para que pueda ser plegado, ¿no? Y cortado y volver a nuestro diseño en 3D, como tenemos aquí, ¿no? Este es nuestro diseño 3D y lo ha desplegado en 2D, ¿no? Dividiéndolo en varias partes, por ejemplo. Entonces, es lo que vamos a hacer igual en nuestra clase presencial. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios que presenta el papercraft, ¿no? A nuestros estudiantes? Obviamente va a mejorar la memoria, va a desarrollar la paciencia y la constancia, estimula la concentración visual y mental, ¿no? Van a ver que el simple hecho de cortar les va a ayudar a harto a los estudiantes. También va a reforzar lo que es la autoestima, incentiva la imaginación, porque no nos vamos a quedar simplemente con este diseño. El estudiante va a tener que agregarle algo más a esto, algo más, puede ser una antena, una orejita, alguna mano, pero tiene que añadirle algo. Obviamente le va a ayudar a su estrés, le va a relajar un poco más, desarrollo psicomotor y cognitivo, obviamente, para el mismo hecho también de seguir instrucciones, de buscar, ¿no? De analizar por dónde tiene que cortar, ya está desarrollando, ¿no? La cognición en sus estudiantes. Entonces esto igual va a ayudar bastante a sus estudiantes. Para esto simplemente se necesita eso, ¿no? Tijera, papel con el diseño y el pegamento. Ustedes pueden entrar, ¿no? Lo que es la tijera y el pegamento. Yo les voy a proporcionar lo que es el papel y el diseño, ¿no? Para que lo puedan hacer. Y algo igual que me estoy olvidando aquí, porque para esto necesitamos lo que es cartón, pero cartón delgado. Por ejemplo, puede ser cartón delgado de cajas, ¿no? De caja de avena, por ejemplo, ¿no? Ese es un cartón delgado. Entonces ese podemos utilizar aquí, porque simplemente utilizar lo que es papel bond o es papel delgado, no va a salir bien el diseño, se va a mover, se va a doblar, se va a destrozar. Entonces para ello necesitamos un cartoncito delgado para poder trabajar. Entonces pueden traer, como les digo, cajas de avena, cajas de flan, ¿no? Esas cajitas que hay, o de cocoa, o también de los cereales, o si tienen también puede ser duplex, no si tienen, tal vez un desecho, ¿no? Pero más que todo queremos reciclar, no queremos generar más basura. Entonces mejor si traen cartón delgado, ¿no? Para poder trabajar. Y ahora, ¿no? Estábamos viendo también lo que es ¿no? El carrito. La siguiente semana, o este sábado, por ejemplo, vamos a hacer el carrito impulsado por ligas. Para ello, tenemos que tener una noción básica de lo que es la energía potencial o la energía elástica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la energía que se está empleando en estos robots, bueno, en estos carritos, es eso, no es la energía elástica. La energía elástica es la energía almacenada por un cuerpo elástico que se encuentra sometido a una deformación, ¿no? Estamos estirando nuestra liga y este cuerpo elástico lo que quiere es volver a su estado natural, ¿no? Por eso vuelve, ¿no? Que es sometido a una deformación provocada por una fuerza externa. En este sentido, el objeto contiene energía potencial por un cambio de su configuración o de su entorno. ¿No? Obviamente los ejemplos más claros que podemos ver son las ligas
los resortes, ¿no? Que al estirarlos o incluso en los resortes, ¿no? Cuando los apretamos, tienden a volver a su posición original. Entonces es importante igual, ¿no? Aquí recordar esto, porque es la aplicación de esta energía en estos carritos. Y podemos aprovechar, ¿no? estos conceptos para enseñar a los estudiantes lo que es la energía potencial elástica. Aquí ya estamos introduciendo lo que es algún contenido en ciencias. Claro, tal vez con los niños no llevamos energías, ¿no? O por lo menos no este tipo de energías, que pareciera que es más que todo para secundaria, para física. Pero es importante igual que los conozcan, que conozcan este tipo de energías. ¿Ya? Y para eso, por ejemplo, se necesita este material, ¿no? Que ya les había mencionado en la clase presencial del día sábado. Palitos de helado, tapas plásticas, ligas de goma, bombillas, brochetas, que son los palitos tipo mondadientes pero más grandes. Los que tengan, traigan su pistola de silicona, su silicona y también necesitamos un contrapeso. Este contrapeso, como vemos aquí en la imagen, pueden ser tornillos, ¿no? Como es aquí, pueden ser tornillos. Pero también podrían ser pilas o podrían ser piedras, pero es necesario que tengan un contrapeso. Ahora, algo más, ¿no? Que aquí, por ejemplo, me he olvidado, es goma eva. ¿Para qué necesitamos la goma eva? Por ejemplo, si notan aquí las llantas traseras están forradas con goma eva. ¿Eso para qué es? Para que exista tracción en el auto. Porque igual le podemos poner bastante peso, porque la misma lógica se utiliza para el peso, ¿no? Para la tracción, pero el auto puede que patine en el mismo lugar, no avance, no se le quede ahí mismo. Entonces, para que pueda avanzar y exista la fricción suficiente para que nuestro perrito pueda, obviamente, avanzar, es necesario esa goma eva, ¿no? Y poder pegarlo en las ruedas traseras. Claro que pueden ser en las cuatro ruedas, pero para usar material también solamente en las ruedas traseras. ¿No? Y van a ver, ¿no? Que eso lo vamos a comprobar en la clase. La diferencia que va a haber con y sin goma eva al final. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta tal vez que tengan respecto al tema del día de hoy? Tal vez esta última parte la he avanzado muy rápido, pero ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario tal vez? Ya, nadie. O mientras van pensando la pregunta, ahora sí voy a llamar listo, ¿ya? A ver, compartiremos la lista. Ahí está. Ahora sí, ¿ya? A ver, se encuentra el profe Raúl. Aquí es el profe Raúl el que estaba hablando. Sí, presente, Ya. presente. Profe Javier. Profe Javier, no, es que tienen dificultades. No. Profe Flora. Se encuentra en llamada. Está en llamada, profe Flora. Profe Janet. Buenas noches, licenciado, presente. Profe Edwin. ¿Está? Profe Juana. Presente, Lice. Ya. Profe Beatriz.
Presente. Profe Calixto. Aquí está con malas señales, ¿no? Sí. Profe Lidia. Presente. Profe Flavia. Presente. Profe Veneranda. Presente. Profe Ismael. Está en sala, pero no contesta. Profe Roxana. Buenas noches, Lice, presente. Profe María Elena. Presente. Profe Sofía. Profe Sofía está. Profe Sofía. Profe Ernesto. Presente, buenas noches, presente. Buenas noches. Profe Isaac. Dice, buenas noches, aquí presente. Ya. Profe Eliana. ¿Está en sala? No, no está en sala. Profe Benigno. Presente, licenciado, presente. Ya. Profe Alejandro. Presente. Ya. Profe Yolanda. Presente, licenciado. Y profe Rosy. Presente, Lice. Buenas noches. Ay. Listo. Entonces, ¿no tiene ninguna consulta? Buenas noches, Lice. Tuve una interferencia, Sofía, lo que quise. Ah, ya, está bien. Lo voy a tomar en cuenta. Sofía, ¿no? Listo. Ya, ¿no tiene alguna pregunta? Ya. Ahora, lo que les quería explicar también en esta sesión virtual es lo siguiente. Si ya han visto en la plataforma, para la segunda semana tenemos lo que es la concreción, o sea, su implementación del contenido que estamos avanzando en su aula, con sus estudiantes y con el curso que han seleccionado, ¿no? Que les había preguntado la anterior semana. Entonces tenemos este documento donde tiene que estar, ¿no?, plasmado su concreción. Aquí simplemente tienen que cambiar todo lo que está en rojo. Aquí ponen el nombre del diplomado, que en nuestro caso sería Robótica Recreativa aplicada en las áreas de saberes y conocimientos en educación primaria, comunitaria, vocacional, ¿no? Por ejemplo, sería nuestro diplomado. Número de módulo, en este caso obviamente 1. Experiencia transformadora de conclusión curricular de especialización. Número
igual a su caso número 1. Aquí ponen su nombre completo, sin grado, ¿ya? Directamente su nombre. De mí igual, facilitador. En este caso sede. Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Esa es nuestra sede. Grupo 1. Nosotros estamos en el grupo 1. Obviamente aquí van a poner la fecha. Aquí otra vez, ¿no? Número 1. Datos diferenciales. En su caso, el nombre de su unidad educativa, el área en el que van a hacer su concreción. Puede ser matemática, lenguaje, o si van a tal vez integrar varias áreas, igual, ¿no? Matemática y lenguaje, o matemática y técnica tecnológica también podría ser, ¿no? Años de escolaridad, o sea, el curso donde están haciendo su concreción, y contenido curricular, o sea, qué contenidos van a articular de estas áreas. Puede ser que con matemática yo esté usando lo que son las formas y figuras, y obviamente lo van a introducir también con lo que va a ser, si están integrando otra área, el contenido de la otra área, ¿no? Que están relacionando, que están integrando. Desarrollo. No, primero, título. Tienen que darle un título a la estrategia que ustedes están implementando. Si por ejemplo van a implementar lo que es el origami, aquí, ¿no? Origami robótico, por decir, o origami para conocer las formas. O si están integrándolo también, como decía, ¿no? En la sesión presencial, si lo están integrando con algún contenido de ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Origami o animales hechos de origami, ¿no? Igual, el material que están implementando, que puede ser, ¿no? En este caso, si es el de origami, simplemente es papel, en algún caso tijera, tal vez, ¿no? Simplemente eso. O tal vez no, como ahora igual vamos a trabajar otros proyectos más, ahí pueden hacer lo que es el papel craft, ahí sí obviamente va a ser papel, cartón, pegamento y tijeras, ¿no? Nuestro material. Desarrollo. Aquí simplemente tienen que redactar cómo se ha ido desarrollando la estrategia, ¿no? Primero, por ejemplo, se organizaron grupos, por ejemplo, de 4 estudiantes, ¿no? Poco a poco ir desarrollando tal cual se ha hecho la experiencia, ¿no? La implementación de nuestra concreción, tal cual, ¿no? Es como un diario de campo más o menos, ¿no? Así lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y en base a ese desarrollo, a esa explicación, ¿no? De su experiencia transformadora, o estrategia innovadora, perdón, poner los logros, que es lo más importante que nosotros queremos resaltar, son esos, ¿no? Sus Perdón, logros y licenciado. sus dificultades, eso es lo más importante. Licenciado. ¿No? Sus logros. Por ejemplo, se logró que el 90% de los Licenciado. estudiantes, Disculpe, no le escucho nada, nada. terminaron con el trabajo. Eso es un logro, básicamente, ¿no? Y así, ¿no? Enlistar todos los logros que ustedes han podido encontrar con su estrategia. Y obviamente las dificultades, ¿no? El 10%, yo lo estoy poniendo muy numérico también, pero ustedes lo pueden hacer de otra forma también. Estudiantes no contaba con el material. Con el material solicitado, ¿no? Es igual a una dificultad. Hay que ver alguna forma para solucionar esto. Que igual puede estar aquí, ¿no? Los estudiantes trabajaron en equipo. Y compartieron su material para poder desarrollar la estrategia
Valor puede ser, ¿no? Ahí podría ser. Ahí. Material, ¿no? Así podríamos googlear esto. Tampoco tiene que ser un informe muy extenso. Ya simplemente, por ejemplo, esto de aquí va a ocupar todo este espacio, puede ser una hoja y media, ¿no? Completar aquí, por ejemplo, la segunda hoja y listo. Ya tendríamos todo. Aquí la conclusión, ¿no? Una pequeña conclusión, no tiene que ser tampoco muy extensa. Como les digo, simplemente desde aquí, incluyendo la carátula, por ejemplo, serían 3 hojas, ¿no? Hasta la conclusión. Y por último, 2 fotografías, ¿no? de la concreción, ¿no? 2 pequeñas fotografías que ustedes pueden sacar. Mejor si en las fotografías están incluidos ustedes, ¿ya? Que ustedes aparezcan en las fotos, ¿no? Para evidencia de que ustedes han desarrollado la concreción. Pueden pedir tal vez la ayuda de algún maestro, de algún colega o de los mismos estudiantes, ¿no? Para poder sacar la foto. También todo ese documento tiene que estar en PDF, ya no tiene que estar en Word. En PDF tienen que enviármelo. Si está en Word, va a bajar algunos puntitos, ¿no? Pero tiene que estar en PDF. ¿Por qué? Porque un documento PDF, al estar comprimido, pesa menos. Y en nuestra plataforma tenemos simplemente 2 megas, ¿no? Como máximo. No puede ser más grande que ese tamaño. Entonces, máximo tiene que ser 2 megas nuestros documentos. ¿Ya? Y en estas fotos, igual, una pequeña descripción, simplemente de una filita, de una oración, de esa foto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, estudiantes realizando origami, nada más, ¿no? Aquí, maestro, o en otro, no, el maestro, maestro ayudando a los estudiantes. Simplemente con esa descripción de la foto ya estaría bien. ¿Alguna duda tal vez al respecto de este documento? Licenciado, ¿Alguna buenas duda, noches. pregunta, algo que no se haya entendido tal vez? ¿Me escucha, licenciado? ¿No hay dudas? En la plataforma vamos a ver Licenciado, igual. buenas noches. ¿Me ¿Por qué? escucha? Porque no es lo mismo. A ver, compartiremos ahora sí toda la pantalla. Ya está. Nos vamos a entrar a la plataforma. Por ejemplo, este es de mí. Aquí está, ¿no? Mis cursos. Entramos a la plataforma. Aquí está la plataforma. Me conste que esto del proceso de concreción solamente está habilitado para la semana 2. Como bien les había dicho igual en la clase del módulo 0, solamente van a ser 2 concreciones por módulo. Uno que va a ser en la semana 2 y otro en la semana 4. Pero yo les pediría, para también así ganarnos tiempo, es que su segunda concreción lo hagan en el módulo, bueno, en la unidad temática 3, en la semana 3. ¿Por qué? Porque cuando avancemos lo que va a ser la semana 4 del módulo 1, ni bien termine esa semana, ya vamos a empezar con el módulo 2, lo que no nos va a dar mucho tiempo para poder hacer esa implementación, ¿no? la concreción en la semana 4. Por eso yo les pido que puedan hacer su concreción la semana 2 o la semana 1 también y la semana 3, ¿no? De esos 3 temas pueden hacer su concreción. Semana 1, 2 o 3, pero lo van a subir aquí, ¿no? Por ejemplo, en la semana 2 ya está habilitado. Aquí está, ¿no? Ya está habilitado. Desde hoy día, si quieren, lo pueden subir hasta el 25 de abril para que lo puedan realizar. No hay problemas ahí. ¿No? Entramos aquí. Aquí está igual, ¿no? Este Word que les he mostrado ya está aquí, ¿no? Para que lo puedan ver, lo puedan descargar y ya lo puedan modificar en su computadora.
Aquí, por ejemplo, igual, en la semana 1, igual recordarles, ya está, ¿no? Aquí está la sesión sincrónica, aunque ya ha pasado. Está la sesión grabada también. Están los videos que hemos visto. Y ya está habilitado el foro, que lo pueden responder hasta el día viernes. Por ejemplo, ya tenemos algún comentario. Sí, miren, ya hay, ¿no? Maestro, por ejemplo, el profe Raúl ya ha hecho su comentario. Entonces, igual, vayan realizándolo. Tienen hasta el día viernes a medianoche para poder realizar. Y como les decía, igual en la clase presencial, que no tiene que ser un comentario extenso ni teórico, sino que tiene que ser como un debate. Ese es el fin del foro, no que sea un debate, que sea una conversación entre los maestros. Pues refuten o ayuden, ¿no?, a lo que está comentando algún maestro anterior. Eso es lo que quiero que sea este foro. En cuanto a la semana 2, nuestro cuestionario igual se va a habilitar desde las 21:30, igual que la anterior clase, ¿no? Desde las 21:30 del día de hoy, cuando termine la clase virtual, hasta mañana medianoche. O sea que tienen todo el día para poder hacerlo. Ahora sí, cuidado se vayan a olvidar. Ya tienen todo el día para poder responder. Lo mejor sería, ¿no?, si tienen la señal para poder trabajar, ni bien acaba la clase, entrar al cuestionario y responder. Porque solo son 2 preguntas. Y por ejemplo, 5 minutos, vale, es bastante tiempo para esas 2 preguntas. Si han estado atentos a la clase, lo van a poder responder fácilmente. Y también el foro ya está habilitado, ¿no? Igual ya lo he puesto para que lo puedan responder. Ya está aquí mi tema de conversación. Lo pueden ir respondiendo. Esto igual está habilitado hasta 9 de abril. No, lo vamos a cambiar eso. Va a estar habilitado hasta la siguiente semana. El siguiente viernes es 18, ¿no? Sí, 18. 18 y esto va a ser hasta el 20. Listo. Ya está habilitado. Ya, ¿alguna duda o pregunta tal vez sobre las actividades? ¿No hay preguntas? ¿Las actividades Licenciado, del buenas noches. tema o algo? No se me escucha. Hola. Ya, yo por ejemplo la sesión grabada del día de hoy lo voy a subir en cuanto terminemos la clase en unos minutos. Por ejemplo aquí ya están los videos que hemos visto hoy y este video que les he hecho, ¿no?, de 40 minutos, para igual lo puedan ver. Aquí también tenemos algunos diseños que vamos a hacer en la clase del día sábado. Nuestro foro, cuestionario y poder de concreción, ¿no? Esta es la semana 2 para poder trabajar. Ya. ¿No hay preguntas? Ya, si no hay preguntas entonces culminaríamos la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación.